Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectaros y estar con nosotros. Hoy tenemos un tema bien interesante en los tiempos actuales, como es el tema de igualdad, que tiene muchas ventajas para las compañías y algunas exigencias que la regulación marca y que es importante cumplir para evitarnos problemas en el futuro. Es un tema nuevo, es un tema, vamos a decir, que requiere ir adquiriendo conocimiento en el tiempo, y hoy tenemos con nosotros dos personas que tienen mucha experiencia en este tema, que son Cristina Millara y Eva Martín, y que nos van a hablar de este tema. Yo quería primero dar las gracias a Grupo Nortempo. Nortempo se ha asociado patrocinador de AEGAMA y se ha ofrecido para hacer este webinar por la experiencia que ellos tienen. Es una compañía que tiene presencia a nivel nacional e internacional, con una presencia significativa en Latinoamérica, y tiene una gran experiencia en todos aquellos temas relacionados con los recursos humanos. Y dentro de este grupo, la compañía, el grupo Clave, que forma parte del grupo Nortempo, desde 1991 gestiona los recursos humanos de las empresas para que sean más eficientes, más competitivas y más humanas. Cuentan para ello con un equipo muy preparado de profesionales muy cualificados y con mucha experiencia que hacen la vida más fácil a las compañías y a los directivos y a los mandos de las diferentes empresas que tienen que gestionar temas de recursos humanos, que son prácticamente todas, y que de alguna manera con su ayuda pueden hacerlo más fácil. Trabajan en distintos temas: formación, desarrollo, selección, headhunting, servicios jurídicos y laborales, consultoría global de personas, outplacement, outsourcing de determinados servicios, en fin. Es un grupo que prácticamente cubre el 100% del abanico que tiene que ver con los recursos humanos. Como os decía hace un momentito, nuestras ponentes de hoy son Cristina Millara, que es la Legal Service Business Development Manager, y es abogada y conoce el tema en profundidad, y también Eva Martín, responsable de la División Nacional de Consultoría y Desarrollo de Recursos Humanos. Ellas nos van a recordar cuál es la normativa en materia de igualdad, con el fin de que primero tengamos el conocimiento que la experiencia que tienen nos permite adquirir de forma fácil, y al mismo tiempo evitar sanciones y sobre todo cuándo, cómo, en qué condiciones, de qué manera podemos negociar un plan de igualdad. En fin, yo no quiero robar más tiempo porque lo importante es que hablen nuestras ponentes, que son las que conocen la lección, y por parte nuestra, pues todos a aprender. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las ponentes, muchas gracias al Grupo Nortempo, y por mi parte, si os parece bien, comenzamos con las explicaciones. Muy bien, vamos a ir compartiendo una pantalla. Uy, no me permite. Mira a ver si puedes tú, Cristina. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Sí. Pero vamos, ahora Isabel, sí, ahora sí. Muy bien. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues os vamos a compartir esta presentación que luego os haremos llegar, y comienza mi compañera Cristina y luego ya me incorporo yo. Vale. Bueno, os comento, en primer lugar, muchas gracias, Julio, por la presentación. La verdad es que no la podríamos hacer mejor nosotros, nosotras. Efectivamente, en la división de Nortempo, que es Grupo Clave, pues nos dedicamos un poco más a la gestión, pues un poco más integral de los recursos humanos, ¿no? Y en lo que viene con el tema relacionado con materia de igualdad, pues hemos considerado positivo, ¿no? Que como en otros tipos de servicios, pues nos unamos por una parte lo que es el departamento jurídico y el departamento de consultoría, ¿no? El objetivo es un poco no solo hacer un trabajo a nivel de consultoría y realización del plan de igualdad perfecto, sino que además todo el proceso sea seguro. Jurídicamente seguro. ¿Por qué es importante esta parte de la seguridad? Bueno, pues como todos sabéis, en octubre del año pasado se publicaron 2 reales decretos que cambiaron un poco el panorama de materia de igualdad dentro de las compañías, ¿no? Ya teníamos
en algunas empresas un poco la obligación de tener los planes de igualdad, pero el cómo se hacía, con quién se negociaba y demás, estaba un poco más, y era más disponible para las partes, ¿no? Estos dos reales decretos han encorsado mucho más el proceder de las compañías y es importante que lo tengamos todos claro, ¿no? Pues evidentemente para cumplir con la normativa y bueno, garantizarnos pues, que a nivel social no tenemos repercusión, ¿no? Entonces, esta normativa, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que un plan de igualdad es el conjunto de medidas que tiene que aplicar una empresa para seguir garantizando las acciones que fomentan la igualdad dentro de la compañía y trabajar sobre esas otras medidas que son necesarias para garantizar que no hay discriminación por razón de sexo, ¿no? La implantación de un plan de igualdad se realiza, como comentábamos, evidentemente por tres objetivos, ¿no? No solo una cuestión legal, que es una parte fundamental para las empresas, evitar evidentemente sanciones, ya sabemos que la inspección está muy encima ahora de estos temas y que es un objetivo claro del gobierno centrar una parte del trabajo de las compañías en trabajar por la igualdad, sino porque también está demostrado que a nivel social y económico, pues evidentemente difundir los valores que erradican la discriminación y que el ambiente, el núcleo de trabajo en el que se desarrollan las personas trabajadoras veamos que es un principio de igualdad y se garantiza el principio de igualdad, pues mejora nuestra productividad, ¿no? No hay cosa que sea más desalentadora para las personas que en pensar que vas a ser tratado de manera distinta por algo que evidentemente no es algo disponible por ti, ¿no? Entonces, en esta línea lo que vamos a marcar, tenemos que tener claro es que si mi empresa tiene o no la obligación de tener un plan de igualdad, y una vez que tenemos definido si yo tengo la obligación o no tener un plan de igualdad, veremos todos los pasos que tendremos que ir siguiendo para garantizar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Para saber si tenemos que tener un plan de igualdad o no, lo primero que tenemos que saber es el tamaño de la plantilla. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho la norma es que en estos momentos las empresas que tengan más de 100 personas en su plantilla ya tienen la obligación de tener un plan de igualdad y a partir del 7 de marzo del año que viene te lo tendrán la obligación todas las empresas que tengan más de 50 personas, ¿no? Vale. Estos plazos para tener el plan de igualdad pueden variar en dos situaciones, ¿no? Que el convenio colectivo que no sea de aplicación marque un plazo distinto o que hayamos tenido algún tipo de actividad por parte de la Inspección de Trabajo y que hayamos acordado sustituir una sanción por la negociación y aplicación de un plan de igualdad. Parece fácil pensar cuántas personas tenemos, pero no es tan fácil llegar a computar cuánta gente tenemos. ¿Cómo puedo saber cuánta gente hay dentro de mi empresa? Bueno, pues el cálculo para los que estamos en recursos humanos pues es muy parecido a lo que se hace para calcular el censo cuando hago las elecciones sindicales, ¿no? Lo que pasa es que divido a la mitad. ¿Cómo debo computarlo? Bueno, calculo la relación de personas que tengo en la plantilla en dos momentos del año, a mitad del año y el 31 de diciembre. Vale, en esos momentos cojo la relación total que tengo de trabajadores en la empresa y además computo también los días que han estado trabajando personas con contratos de duración determinada. Esos días los divido entre 100 y el resultado que me dé lo sumo a la relación de personas que tengo en la empresa. ¿Qué más tengo que sumar? Todos aquellos trabajadores y que tengo que tener en cuenta que tengo a través de la ETT. Entonces, sumando la plantilla que tengo en junio o o diciembre, los trabajadores que han estado contratados por días dividido entre 100, ese resultado sumándolo a lo anterior. Si me da más de 50, a partir de marzo del año que viene, o si me da más de 100, tendré la obligación de negociar un plan de igualdad. Entonces, ¿qué personas no estarán computadas, se tendrán en cuenta para el cómputo? Pues evidentemente las que no tienen una relación laboral, como serían los socios cooperativistas, los autónomos, pues evidentemente los becarios no son personal laboral. Como veis, este cómputo es muy parecido a lo que se hace para las elecciones sindicales. Vale, ¿y en qué plazo voy a tener que implantar el plan de igualdad, ¿no? Imaginamos que a 31 de diciembre me he dado cuenta que somos más de 50. Bueno, pues el plazo que tenemos es 3 meses desde que se alcanza el límite que nos obliga a tener un plan de igualdad. Tenemos que estar constituyendo la mesa de negociación y un año para solicitar el registro en el plan ya registrado.
nuevamente estos plazos son generales, ¿no? Los convenios colectivos o la autoridad laboral, el acuerdo que hayamos alcanzado con ellos, pues puede variarlo, ¿no? Pero la regla general es eso, desde que llego al número de trabajadores, 3 meses para constituir la mesa de negociación y después 1 año para negociar. Vale, ¿qué pasa si no lo hago? Porque es uno de los principales miedos que tenemos en la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de no tener un plan de igualdad? Bueno, pues los riesgos de no tener Eva, por favor, pasa. Los riesgos de no tener un plan de igualdad son principalmente las acciones que pueda tener la inspección, ¿no? Las acciones que estamos viendo por parte de la inspección en materia de igualdad van encaminadas principalmente a 2 líneas de trabajo. Una, sancionarnos si no tenemos un plan de igualdad, por supuesto si nos está garantizando la igualdad. Hasta el momento, lo que está pasando en la inspección es, tú tienes una acción, si ves que la empresa, o sea, tienes una inspección, si la empresa no tuviera un plan de igualdad, normalmente te requería para que lo tuvieras en un plazo. Y ahora lo que se nos está trasladando desde las distintas inspecciones es que la campaña del año que viene ya va a ser más dura. Tú tienes la obligación de tener un plan de igualdad. El tiempo en el que la empresa en la inspección ha informado y requerido a las empresas ya ha pasado y ahora vamos a empezar a sancionar. ¿Vale? ¿Y cuánto nos van a sancionar? Bueno, pues es una sanción grave, entonces la multa va desde los 7.500 hasta los 225.000 euros en función de la gravedad. Eso ya sabéis que son los nuevos importes de las multas que se actualizaron hace poco. Vale, ¿qué otra línea de actuación está teniendo la Inspección de Trabajo y que estamos viendo? Es la revisión de la información que se transmite a través de los ficheros CRA. Sabéis que nosotros cuando pagamos la empresa cuando paga las nóminas se informa también de todo lo que se va pagando, en qué conceptos a través de los ficheros. Bueno, pues lo que estamos viendo es que de una manera automatizada por parte de la Inspección de Trabajo se están analizando las diferencias entre lo que perciben los hombres y las mujeres a través de esta información que se facilita por los ficheros CRA y requieren a las empresas a fin de que garanticen o que expliquen cuáles son esas diferencias. Vale, ¿cómo puedo yo justificar una diferencia entre el salario que percibe el hombre y la mujer o no tener problema? Porque no toda diferente trato es discriminación. Pues la manera que tengo para acreditar que ese diferente trato no es discriminación es principalmente habiendo tenido un plan de igualdad que tiene una auditoría retributiva, que está negociado siguiendo de manera pulcra el procedimiento y así garantizaremos que la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones. Vale. Un segundo, un poco para la anterior, Eva. Es importante que tengamos en cuenta un poco cómo están actuando los tribunales en este tipo de cuestiones. Es cierto que todavía no han llegado a los juzgados sentencias relacionadas con temas de sanciones, pero sí que tenemos que tener en cuenta que los tribunales ahora mismo, y es algo muy importante, se están pronunciando sobre quién tiene la capacidad para negociar, que esto es muy importante. Antes se negociaban con comisiones ad hoc y ya se ha pronunciado de manera pacífica en que no son posibles las comisiones ad hoc. Después también se están pronunciando mucho en si es necesario o no llegar a un acuerdo. Ya lo veremos a continuación, pero no es necesario llegar a un acuerdo en el plan de igualdad, en la negociación, pero sí que es necesario cumplir todo el procedimiento, ¿no? Por eso consideramos que es tan importante que esta labor que hacemos también desde el Grupo Clave de hacer asesoramiento jurídico continuo durante todo el proceso. Vale. El proceso os lo va a comentar un poco más Eva, ¿no? Pero principalmente pues son eso, 3 fases. No sé si ya continúas tú, Eva, con esta parte ya de la exposición. Perfecto, muy bien, muchas gracias Cristina, buenos días. Muchas gracias a EGAMA también por darnos esa confianza de estar hoy aquí con vosotros. Y realmente nuestra exposición es fiel reflejo de cómo lo hacemos, ¿no? Una vez tenemos la seguridad jurídica de cómo vamos a conformar el equipo, incorporamos ya la perspectiva de género en todo lo que vamos a ir analizando. Os vamos a acercar un poco el proceso de lo que supone negociar un plan de igualdad, que se resume en 3 fases. Una primera fase donde se hace el compromiso de la empresa y se crea la mesa negociadora. A continuación se va a hacer el diagnóstico de cómo está la situación de la empresa en materia de igualdad para después, como cualquier proceso de mejora, hacer un plan de acción que será el plan de igualdad. En cuanto a la primera fase, lo primero que hay que hacer es desde la dirección de la empresa hay que comunicar a toda la plantilla el compromiso de incorporar
la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en todas las políticas de la compañía y en concreto en la política de recursos humanos. Y además desde la empresa se ha de facilitar todos los recursos y todos los medios para la negociación del plan de igualdad. Esta comunicación ha de ser canalizada dentro de lo que es la comunicación normal de la compañía por los canales habituales y a continuación o de manera paralela creamos la comisión negociadora que, como comentaba Cristina, tiene que ser necesariamente una comisión paritaria donde de una parte haya representantes de la empresa y de otra parte haya representantes legales de los trabajadores. Y en este sentido, con el nuevo Real Decreto 901, en el artículo 5, deja claramente reflejado cómo ha de ser esa composición. Cuando la empresa tiene delegados o delegadas de personal, comité de empresa o secciones sindicales, necesariamente esa parte social tiene que estar presente en la misma representatividad que tenga dentro de esa comisión, ¿no? De ese comité. Cuando la empresa tiene un centro de trabajo, está claro, cuando tiene varios centros de trabajo, o bien tiene un comité intercentros que esté legitimado o representantes en cada uno de ellos. ¿Qué ocurre cuando la empresa tiene representantes en un centro y en el resto no? Pues hay que llamar necesariamente a los sindicatos más representativos y los más representativos del sector. Y en este caso estarán los representantes legales de la compañía por el centro que sí tiene y la parte de sindicatos por los que no lo tienen. Cuando la empresa no tiene representantes sindicales, necesariamente el plan ha de ser negociado con sindicatos, ¿vale? En ese caso, el número de personas máximo de cada parte son 6 y en el caso en el que sea necesario combinar representantes de la empresa con representantes de sindicatos, se establece un límite máximo de 13. Bien, una vez tenemos constituida la mesa, lo que vamos a hacer es negociar un reglamento interno de funcionamiento para dejar claras las bases de funcionamiento de ese equipo de trabajo, quién va a actuar como secretaría, cómo se van a llevar a cabo las votaciones, etc. Y la misión que tiene la comisión es, además de promover la negociación del diagnóstico y del plan, es también acercar al resto de la plantilla bueno, pues todo lo que tiene que ver la sensibilización en materia de igualdad, promover su participación, que como vemos vamos a incorporar también a toda la plantilla y sobre todo, bueno, pues facilitar que las medidas que se acuerden sean las adecuadas y que además se puedan medir, ¿no? Que se pueda definir indicadores para después evaluar si han sido eficaces. Una vez tenemos ya la mesa, lo que hacemos es recoger información para bueno, ver un poco la foto de la organización en materia de igualdad. Evidentemente vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el entorno en el que opera la empresa, el sector al que pertenece, el mercado laboral en el que opera, el convenio colectivo que le aplica, para entender también un poco la trayectoria que le ha llevado a la empresa a la situación actual, ¿no? Y después, desde el punto de vista interno, analizaremos todos los datos de una manera cuantitativa, pormenorizados de las personas trabajadoras para hacer todos los análisis desagregado hombre y mujer y después analizaremos también cómo se hacen las cosas, es decir, todo lo que es la parte cualitativa de la gestión interna y la opinión de la plantilla en materia de igualdad, que a través de la administración de una encuesta que es anónima y voluntaria. Y todos los aspectos que va a contener el diagnóstico y por lo tanto después el plan de igualdad y que establece la norma son los siguientes. Vamos a analizar cómo está la empresa en materia de igualdad en todo lo que tiene que ver con procesos de selección y contratación, cómo tiene la clasificación profesional, cómo hace la formación, cómo se diseñan los planes de formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo de los puestos que tiene la compañía y aquí también se incluye la auditoría retributiva, cómo se lleva a cabo toda la parte de conciliación, ¿no? el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral,
la situación de la presencia femenina, si existe infrarrepresentación en los últimos, un poco la trayectoria de los últimos 4 años, las políticas retributivas y todo lo que tiene que ver con la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y a mayores se puede analizar cómo las actuaciones que tiene la empresa en cuanto a la violencia de género, en su participación en la sensibilización o mecanismos de refuerzo de protección, la comunicación tanto interna como externa que sea inclusiva y no sexista, y todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, aplicando la perspectiva de género tanto en medios como en equipos de protección individual y con especial atención a las situaciones de embarazo y de lactancia. Bueno, aquí vamos un poco, os paso un poco rápidamente por si tenéis luego dudas que plantear. Cuando analizamos los procesos de selección y contratación, lo que estamos mirando es un poco cómo se genera la necesidad, cómo se da curso internamente a ese proceso de selección, los anuncios de reclutamiento que no tengan lenguaje sexista, lo que es el método de selección, quién toma la decisión, qué tipos de contratos se ofrecen, ¿vale? En la clasificación profesional, pues analizaremos un poco cómo están configurados los grupos profesionales y las categorías, incluso las nomenclaturas, la denominación de los puestos. En materia de formación analizaremos cómo se detectan las necesidades, si el plan de formación se difunde, si se permite el acceso tanto a hombres como mujeres, los horarios de impartición, todos estos temas, ¿no? En materia de promoción veremos, ¿no?, las promociones de los últimos 4 años, el puesto origen, el puesto destino y el método de promoción, de decisión, todo con esa perspectiva de buscar que no existan sesgos discriminatorios por ser hombre o mujer. En el ámbito de condiciones de trabajo, aquí analizaremos todo lo que tiene que ver con jornadas de trabajo, horarios, turnos y en concreto se lleva a cabo una auditoría salarial que, bueno, que como indica el Real Decreto 902 que entró en vigor en abril, esta auditoría es obligatoria para las empresas que tienen la obligación de tener el plan de igualdad. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es que la auditoría retributiva es un trabajo en sí mismo aparte, conlleva la redacción de un informe donde se analizan los datos y se llega a unas conclusiones con su propio plan de acción y todo esto luego, ese resumen se incorpora al informe diagnóstico. En primer lugar, bueno, comentar que el Real Decreto 902 incorpora ya el término o el principio de transparencia retributiva y la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. En este sentido, el Real Decreto anuncia la publicación de un desarrollo normativo que se espera para ahora, para finales de mes, en el cual se regule cómo hacer esa valoración de puestos de trabajo. En definitiva, cuando hablamos de puestos de igual valor, lo que vamos a baremar es, por un lado, las funciones o tareas que contiene el puesto de trabajo, los requisitos de cualificación, es decir, las necesidades formativas, especialidades, experiencia profesional que requiere ese puesto, otros factores relevantes para su desempeño, como pueden ser todo lo que son competencias, y después las condiciones laborales que rodea el puesto de trabajo. Estos son los bloques que el Real Decreto ya nos va avanzando, que van a ser lo que marque el valor de un puesto de trabajo. No obstante, ahora para cumplir con la norma, la empresa ha de tener hecha esa valoración. Lo importante es tener esa valoración hecha de manera objetiva, pero no existe ahora mismo un método obligatorio. Lo que sí tenemos es un método que está avalado, recomendado por el Instituto de las Mujeres y que se apoya en una guía del año 2008 de la Organización Internacional del Trabajo, que es a través de asignación de puntos por factor. Factores que se van definiendo en base a estos 4 bloques que hemos avanzado, ¿no? En base a conocimiento y aptitudes que se requieren para el puesto, el nivel de responsabilidad, el esfuerzo y las condiciones de trabajo. Y una vez que tenemos ya
los puestos valorados, lo que hacemos es agruparlos en escalas, aquellos puestos que tienen más o menos un 10% de puntos, para a continuación hacer ya ese análisis de las retribuciones, que luego ya comentará un poquito más con más detalle Cristina, pero que nos va a obligar a desagregar toda esta información y analizar los conceptos salariales y los complementos también extrasalariales. Nosotros además en este mismo acto entregamos el registro salarial, que como sabéis esto es una obligación que afecta a todas las empresas y que entró en vigor con el decreto 6/2019 del 8 de marzo. Y por continuar un poco todas las fases que vamos a ir analizando, pues el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, veremos si la empresa promueve que las personas se acojan a estos permisos, si ofrece permisos a mayores de lo que viene regulado por norma. Analizaremos la presencia de mujeres en los últimos 4 años de manera vertical y horizontal, es decir, para analizar si existe segregación y que haya mujeres representadas en todos los niveles de la organización y también en los mismos puestos. Y después, como sabéis, las organizaciones tienen la obligación de tener un protocolo de acoso, que en el caso de no tenerlo, pues es el momento de negociarlo y de alojarlo dentro del plan de igualdad. Una vez tenemos el diagnóstico, que es tal vez el trabajo más arduo del proceso, ya hemos localizado, al analizar todo este cruce de datos, cuáles son las áreas de mejora. Aquellas situaciones que o bien tienen sesgos discriminatorios o que pueden llegar a ocasionarlos, ¿no? Y entonces es el momento de definir una serie de acciones y de medidas que darán forma al propio plan de igualdad. En cuanto al plan de igualdad, al final es un documento que va a contener un conjunto de medidas estructuradas de esta manera, ¿no?, que hemos ido viendo. Recogerá los datos de la empresa y el ámbito de aplicación, tanto geográfico como temporal, un resumen o el informe diagnóstico de manera anexada, los resultados de la auditoría retributiva, definiremos unos objetivos cualitativos y cuantitativos del propio plan. Después, para cada una de las áreas vamos a definir las acciones que tienen que venir recogidas de manera tan expresa que se quede claramente definida qué se va a hacer, quién es el responsable de la ejecución, con qué medios se va a contar y en qué plazo hay que ejecutar esa acción. Y, muy importante, dejar reflejado cuál va a ser el indicador que me va a permitir a mí saber que esa acción ha sido efectiva, eficaz, ¿no? Con todas las acciones haremos un calendario priorizando las acciones que sean más necesariamente de implementación inmediata. Necesariamente se tiene que constituir una comisión de seguimiento que anualmente vaya revisando la ejecución del plan y además establece la norma que al menos a la mitad de la vigencia hay que hacer una evaluación del propio plan. La vigencia máxima que establece la norma es de 4 años y lo que haremos es que tras la vigencia volveremos a hacer un diagnóstico para ver cómo ha evolucionado la compañía y un poco esos gaps que cómo se ha ido corrigiendo la representatividad de hombres y mujeres y todo lo que se ha recogido en el plan. Y ese diagnóstico dará lugar al segundo plan de igualdad de la organización. Por lo tanto, la igualdad pues llegó para quedarse. Vemos que este proceso es circular y continuo y que la igualdad al final va a ser un indicador más que se incorpora dentro de lo que es la gestión de personas. Cristina, si quieres ya comentas así las principales novedades. Un poco lo que decías, que sí, no solo lo estamos viendo en una cuestión de la continuidad de la norma y que las obligaciones legales en materia de igualdad se continúen, sino que también se ve que eso es algo que ha llegado para quedarse en incluso pues, temas de indicadores, qué es lo que nos está requiriendo la administración, cómo nos lo requiere. En todo ya se está incluyendo un poco lo que es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, así un poco resumen, lo que hablamos es que en octubre del año pasado cambió sustancialmente las obligaciones para la empresa en materia de igualdad, que eran estos 2 reales decretos que comentábamos,
que incluyeron pues, principalmente las novedades del procedimiento de negociación del plan de igualdad, de todo esto que os hemos comentado de manera previa. También la obligación, aunque esto ya venía de antes, pero un poco más recogida y cerrada, de tener el registro retributivo, que es una obligación paralela a tener o no un plan de igualdad, porque tiene la obligación todas las empresas, pero sí que es cierto que está muy ligado con las obligaciones en materia de igualdad. Y luego también la otra obligación importante es la obligación de que el plan de igualdad esté registrado, ¿no? Antes podíamos tener o no un plan de igualdad, y ahora mismo tienen que estar todos los planes de igualdad registrados, ¿no? Entonces, así, a modo resumen, consideramos que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que los plazos del registro salarial es que todas las empresas tienen que tener registro salarial. Cuando tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras, además, si la diferencia entre hombres y mujeres es superior al 25%, habrá que explicar cuál es la causa siempre cuál es la causa de esta diferencia. El contenido de este registro salarial será la información del salario medio y la mediana de los salarios que de manera efectiva hemos estado pagando a los trabajadores y a las trabajadoras. Tened en cuenta que nosotros cuando hacemos la auditoría retributiva no solo se tiene en cuenta los salarios efectivos, ¿no? Porque los salarios efectivos influye evidentemente la duración del contrato y la jornada por la que está contratada. Entonces, por esta parte también es importante tener la auditoría retributiva, porque realmente ese dato te puede dar o no brecha, pero no es indicativo de que nuestro sistema retributivo tenga o no sesgo de género, ¿no? Porque puede depender del momento en el que se ha iniciado la relación laboral de las personas. Tenemos que tener también en cuenta, y esta parte es fundamental para garantizar un poco la paz social dentro de la compañía, y es que nuestra representación legal de las personas trabajadoras tienen derecho a determinada información. Entonces, antes de implantar el registro retributivo con carácter previo de 10 días, habrá que... No entiendo nada yo. Bueno, no sé si no me escucháis bien. Lo que estábamos comentando es que como los representantes de las personas trabajadoras tienen derecho a acceder a determinada información, habrá que informar con 10 días de antelación de que se va a implantar el registro salarial y cómo se va a hacer. Vale, ¿qué información tendré que darle a nuestra plantilla? Tendremos que darle a la plantilla respecto al registro salarial. Pues depende de si es representante legal de las personas trabajadoras o es un trabajador individual. Si es representante legal, tendrá derecho a acceso a toda la información, y si es un trabajador individual, tendrá derecho solo a la información de su categoría o su puesto, en función de cómo hayamos hecho el registro. Y la duración de la vigencia del registro, a diferencia del plan de igualdad, es de 1 año natural. Salvo que haya una modificación sustancial importante dentro de las condiciones, que habrá que volver a hacerlo, la línea general es que será 1 año natural. Vale, la otra parte importante que os comentábamos es la obligación de tener el plan de igualdad registrado. El plan de igualdad se tendrá que registrar en REFCON, que es el registro que actualmente estaba aplicado para los convenios y ahora mismo también será para los planes de igualdad. Tenemos que tener en cuenta que el contenido, el texto, va a ser de acceso libre. O sea, que tenemos que tener muy filtrado qué información sale en esos planes de igualdad para que no pueda estar transmitiendo esa información confidencial dentro de la empresa o sensible. Que tendremos que tener en cuenta los requisitos del registro, es decir, que tiene que estar negociado, y eso siempre lo van a revisar con una comisión que esté constituida de acuerdo al Real Decreto. Si tenemos el plan de igualdad negociado con una comisión ad hoc, no nos van a dejar registrarlo, y un plan de igualdad no registrado es un plan que no tenemos. Tiene que respetar sí o sí el contenido mínimo, y además hay que adjuntar una hoja estadística, que esto va a ser fundamental porque es el primer filtro y lo primero que va a pasar la inspección. El plazo en el que tenemos que solicitar el registro es 15 días desde que firmamos el plan de igualdad, y la persona con la que tendrá que registrarlo podrá hacer cualquier persona que designe la comisión negociadora. Nosotros en nuestro procedimiento de trabajo normalmente somos nosotras las que nos encargamos del registro, ¿no? Por último, pero así a modo más rápido para que nos dé tiempo a contestar a todas las preguntas, queríamos hacer un caso práctico trasladando cuáles son los principales problemas que hay en la parte sobre todo de los análisis salariales. Como comentaba al principio,
la inspección de trabajo se está centrando también mucho en las diferencias salariales, entonces tenemos que ser conscientes de qué tipo de diferencias suele haber, dónde suelen estar y dónde pueden estar o no las justificaciones o los sesgos de género, ¿no? En general, la estructura salarial de la plantilla suele ser, la gente tiene un salario base, que ese salario base normalmente es por convenio. Después se pagan, a modo resumen, 2 tipos de complementos salariales, esos complementos salariales que vienen recogidos en convenio y en algunas circunstancias complementos a mayores que se pactan de manera individual. Y después estarían los complementos extrasalariales, que pueden ser por convenio o pactados de manera individual. Vale. Normalmente en los salarios bases no hay problema, no suele haber sesgo de género. ¿Por qué? Porque el salario base suele ser el salario de convenio. Si tenemos una diferencia en la media del salario base, puede estar justificado porque, si esos son los salarios efectivos, porque no todo el mundo tenga el mismo tipo de contrato o la misma duración del contrato, o porque en nuestro escalafón de la empresa, pues en las posiciones superiores que tengan mayores salarios esté uno u otro sexo, ¿no? Pero ¿dónde está principalmente el problema? ¿Dónde están las principales incidencias que se ponen en la mesa por parte de los representantes y por parte de la inspección? En los complementos. Los complementos que vienen por convenio es más difícil que haya sesgo de género, aunque no es imposible, pero en principio no tienen sesgo de género, y el problema es eso que pactamos a mayores. La mayor parte de las veces cuando haces una contratación se puede pactar un salario por encima del convenio, y esa diferencia que hay entre lo que pactas y lo que se cobra va pues, a un plusconvenio, a un complemento personal, a un complemento absorbible, un complemento que de principio, salvo que tengas un sistema retributivo muy claro en tu compañía, no tiene justificación, simplemente que lo has pactado por encima. Y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque esa justificación tiene que estar apoyada en una mayor responsabilidad, en una mayor participación, por ejemplo, en la actividad de la empresa. ¿Por qué? Porque se nos puede dar la situación que si no aplicamos el mismo criterio para pagarle a los hombres y a las mujeres, sin darnos cuenta sí que tengamos en nuestra empresa sesgo de género. Entonces no es una cuestión de que se justifique o no, sino que tenemos que tener cuidado en la justificación y poder estar un poco más atentos y expectantes a que este tipo de incidencias se pueden dar y que tenemos que buscarles una justificación para que no supongan un problema y un riesgo para la compañía. El caso que vemos aquí delante es un caso pues, tipo, y es lo que os decía. ¿Dónde suelen estar los problemas? Pues en los convenios, en los complementos que puede ser de responsabilidad, en los complementos de ad personam, porque son complementos que en algunos casos no tienen por qué estar vinculados. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta este tipo de situaciones cuando hacemos el análisis retributivo, cuando hacemos los sistemas de pago de la compañía y sobre todo cuando se hace el informe de auditoría y la auditoría de los salarios para garantizar que no va a suponer un peligro para la empresa. Con esto pues ya daríamos por terminado un poco la presentación. Por supuesto, muchísimas gracias por participar. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en hacérnoslas pues ahora, o por supuesto trasladándolos a través de AEGAMA como consideréis oportuno, que sin ningún tipo de compromiso pues os ayudaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Eva, por una presentación tan clara y tan interesante. Ahora, si os parece bien, Isabel Noriega, que es la directora de AEGAMA, moderará los turnos de preguntas y respuestas. Así que, Isabel, pues adelante y muchas gracias. Vale, si queréis podemos salir de la presentación, así vemos en pantalla a los asistentes. Para las preguntas es mejor. Bien, pues nada, empezamos con las preguntas. Si os parece, cuando tenéis alguna pregunta, como no os tengo a todos en pantalla, si podéis levantar la mano y os doy el turno.
A ver. De todas maneras, lo que os quería también comentar es que seguramente mañana esté colgado esta ponencia en YouTube en nuestro canal, con lo que lo podréis volver a ver, y os pasaremos también la información, la presentación, para que la tengáis, y los datos de contacto, por supuesto, del grupo clave. Sí, a lo mejor pues en el momento en el que se ponga un poco a hacer el trabajo o que se van en esa situación es cuando les surge la duda, por supuesto, en aquel momento pues también pueden evidentemente hacernos las consideraciones que estimen oportunas sin compromiso. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, felicitaros por la presentación, ha sido muy interesante. Os quería hacer una pregunta, porque además de las sanciones económicas, en el caso de incumplimiento que no tengas un plan de igualdad, hay una serie de sanciones también, pues por ejemplo, la prohibición de contratar, ¿no?, que establece la ley de contratos del sector público, que me parece muy importante para todas las empresas. En esta ley de contratos establece la prohibición de contratar para aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores. ¿Se está aplicando ya también, se aplicaría para las empresas que tengan a partir de 100 trabajadores y para el año que viene, entiendo, para las empresas de 50 trabajadores? Pues ahora mismo lo que están saliendo normalmente en los contratos es que puntúan. Tener el plan de igualdad no están limitando la contratación de manera absoluta, pero la idea es que si esa limitación de 250 es porque hace referencia a la anterior ley que hablaba de la obligación de los 250, pero tienen que hacer la transposición para que sea a partir de 50 personas trabajadoras, está prohibido contratar con la administración si no tienes un plan de igualdad a partir del año que viene. Por eso, que realmente es una prohibición, aunque no lo estén aplicando, es una prohibición. Y haría falta modificar, ¿no?, el artículo 71 de la ley, entiendo, para que se pueda aplicar. Sí. O sea, es una de las cuestiones que están encima de la mesa, que se están trasladando, que esa obligación de los 250 queda un poco, lo que dicen es que queda un poco obsoleta teniendo en cuenta cuál es la aplicación actual, ¿no? Sí que es cierto que de momento no se ha modificado, pero el objetivo es eso, prohibir la contratación siempre y cuando no se tengan planes de igualdad. Y además planes de igualdad registrados. Y otra de las cuestiones que están también sobre la mesa, pero esto están diciendo, no digo que sea verdad o que vaya a ocurrir, es que tú cuando escribes un plan de igualdad puedes inscribirlo con acuerdo o sin acuerdo en función de cómo haya finalizado el proceso, ¿no? Entonces, que tengan mayor puntuación aquellas empresas que sus planes de igualdad sí que han sido acordados, ¿no? Entonces, es importante que en todo el proceso pues, estemos seguros cómo lo estemos haciendo, porque eso, las implicaciones, como tú dices, a medio y largo plazo van a ser mucho más importantes de lo que nosotros podemos pensar. Entiendo que en esa modificación que se prevé, porque en la prohibición realmente está hablando solo de las empresas que no tienen plan de igualdad, pero no habla nada de lo que constituye una infracción grave, ¿no? Estamos hablando de empresas que sí que tienen ese plan de igualdad, pero que son irregulares en su contenido o en la composición de la mesa negociadora, como muy bien decíais. Y sin embargo, en la ley de contratos no aparece. Claro, es que están como un poco, son complementarias, pero son legislaciones distintas, ¿no? Un poco la normativa que regula la relación con la administración y luego las obligaciones dentro de las compañías a nivel laboral, ¿no? Los que dice que es una sanción grave, quién tiene, bueno, el estatuto, los reales decretos nos dice qué empresas tienen que tener planes de igualdad y la LISOS qué sanciones hay, ¿no? Entonces, tú puedes estar evidentemente en un proceso de una sanción grave y que todavía no te esté afectando lo que es en la parte de trabajo con la administración. Evidentemente sí que ya sabemos que tú cuando estás sancionado por temas, por faltas graves en temas de relaciones laborales o algunas otras cuestiones, no puedes trabajar con la administración. Entonces sí que son paralelas, de momento no están del todo unidas por lo que tú dices del número de personas trabajadoras que afecta, y tú puedes decir que tienes un plan de igualdad, aunque el plan de igualdad no sea en estos momentos negociado tal cual dice la norma. Pero ojo, esto cada vez más lo están revisando en los concursos. Nosotros sí que vemos que esas empresas que tienen plan de igualdad, como el plan de igualdad es público, si no está registrado en la siguiente fase del proceso entienden que no has cumplido ese requisito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Te quería hacer otra pregunta también respecto al cómputo, porque has dicho que hay dos momentos de plazo, uno el 30 de junio, ¿verdad? Y el siguiente sería el 31 de diciembre.
Si en el momento en que la empresa, imagínate que hay una contratación importante en el mes de septiembre, en ese momento es cuando se sobrepasa el número de 50 trabajadores, en ese momento es cuando nace la obligación realmente de tener el plan de empresa. Claro, tú tienes que, o sea, lo que te dice la norma es que si en algún momento tú ves que tienes más trabajadores, pues tendrías que hacer el cómputo y ver si llegas a los 50. ¿Cuál es la cuestión? Que es que hay que ver cuál es la finalidad de la norma. Si mi plantilla de manera estable, si el número de personas que yo tengo contratada de manera habitual a lo largo del año es más de 50 trabajadores, yo tengo que hacer el plan. Entonces, si tú de manera puntual en el mes, por ejemplo, de junio, o en el mes de marzo pasas por algunos trabajadores, yo creo que podría ser justificativo que no inicies el plan siempre y cuando se vea que tu plantilla no es más de 50, pero si tú llegas a junio o a diciembre y cuando computas tienes más de 50, nace la obligación, y en cuanto nace la obligación tienes que hacer el plan. Además, en el momento en el que constituyes, imagínate, pues de repente por cuestiones de la actividad o que con el tema del COVID, por la situación económica de las compañías no siempre es buena, que de repente tu número de trabajadores cae, da igual, porque tu obligación ya ha nacido, ya tienes que tener un plan de igualdad y ya tienes que negociarlo. Y si no lo haces, te sancionarán. De acuerdo. Te quería preguntar también en el cómputo. Has hablado antes en que se tienen en cuenta todos los trabajadores, también los de puesta a disposición de TTs, también los trabajadores de duración determinada. En ese caso, lo que comentabas es que se tiene en cuenta 100 días trabajados, ¿verdad? Imagínate, o sea, no 100 días, tú computas todos los días y lo divides entre 100. Entonces, tú imagínate que tú tienes, para hacerlo sencillo, ¿no? Imagínate que tienes a 31 de diciembre tienes a 4 personas contratadas. Vale, coges todos los contratos temporales que has tenido, los contratos que has tenido desde julio hasta diciembre y computas todos los días que han estado contratados. Imagínate, pues tú has tenido X personas contratadas y en total han trabajado 40 días, o 400 días. Divides 400 entre 100 y te da 4 y lo sumas a los otros 4, entonces tienes 8 personas. Es eso, lo que os decía, como las elecciones, pero las elecciones sindicales son todo el año y divides entre 200, pues es esto, cada 6 meses y divides entre 100. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, como no os veo a todos, si no veo la mano levantada de alguien, que quite el micrófono y hable. Será más sencillo. Yo sí que tenía un comentario sobre una frase que habéis dicho antes. La igualdad llegó para quedarse. Parece una frase muy fuerte estando en el siglo XXI, ¿no? Efectivamente. La norma ya es del 2007, ¿no? Y lo que pasa que esto es un poco como equiparación, si recordáis en el año 95 cuando salió la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que costó unos años que las empresas interiorizaran la obligación de que en el día a día hay que velar por la seguridad y hay que tener un plan de prevención. Es un poco la misma situación que estamos viviendo con la igualdad. Y lo miramos desde un prisma de gestión de personas dentro de las organizaciones, porque sabemos que al final las empresas son como microsociedades, ¿no? Y todo lo que haga la empresa a favor de la igualdad revierte necesariamente en la sociedad en general. Por eso es un instrumento de responsabilidad social también, ¿no? De las compañías. Entonces, cuando hablamos un poco de que esto ha llegado para quedarse, es porque efectivamente la perspectiva de género o el tener muy presente el preservar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres es algo que hay que incorporar en la política de recursos humanos. Y que teníamos ahí la ley de igualdad, pero que a lo mejor en el día a día pues no se estaba mucho a esto, ¿no? Y bueno, pues un poco el tono de estos reales decretos es elevar. De hecho, casi se asimila la negociación de un plan a la negociación de un convenio colectivo. De hecho, se tiene que registrar en el RECOM, ¿no? También me parece interesante, antes hablaba Cristina, que efectivamente disponer de un plan de igualdad ahora mismo
puntúa en determinadas convocatorias públicas o concursos, que esto también aplica a las empresas que deciden voluntariamente negociar un plan de igualdad, es decir, las empresas de menos de 50 también pueden tener su plan de igualdad, pero que para que sea válido han de preservar el proceso, es decir, tienen que cumplir igualmente la negociación conforme a norma y registrarlo en el RECON. Y eso me parece también interesante que se ponga sobre la mesa, que no por ser voluntario puede ser un documento negociado libremente. Que tiene que Y seguir luego, las normas. aparte también es importante que además de puntuar para temas de trabajos con la administración en función del tipo de compañía que seamos, cuando se prestan servicios para grandes empresas que también hacen tenders para tener determinados proveedores, en estos tenders de las grandes empresas también se puntúa este tipo de tener un plan de igualdad y este tipo de iniciativas, porque todo está, como decía un poco Eva antes, relacionado un poco con el tema de la responsabilidad social dentro de la compañía, y determinadas prácticas sabemos que puntúan, ¿no? Pues temas de que a lo mejor es mucho más estándar, pero por ejemplo tener certificados de no trabajar en determinados países en donde pues a lo mejor la mano de obra infantil está más estandarizada, que puntúa para trabajar en determinadas compañías, o bueno, más bien está prohibido si no garantizas esos certificados, pues esto igual, ¿no? No solo es una cuestión de trabajar con la administración, sino también con los tenders. Yo creo que eso, cuando hablamos de ha venido para quedarse, o sea, la igualdad y el compromiso con la igualdad ya existe y por ley ya está mínimo desde que tenemos Constitución, pero sí que es cierto que la idea un poco de esa perspectiva de género, de cómo tenemos que recoger la información, cómo tenemos que hacer los procesos y además estar también seguros en todo ese proceso, ¿no? Porque en muchas empresas pensamos que eso no está pasando en nuestra empresa y resulta que de repente tenemos una inspección por cualquier cosa o nos podemos analizar los datos y hay una parte que no podemos justificar, ¿no? Pues el adelantarnos a ese riesgo, a esa visión para que esto no pase es lo que es fundamental, ¿no? Vale, muy bien. Os voy a leer un comentario en el chat de una de nuestras asociadas que no tiene micrófono. Pone la flexibilidad para adaptar el plan de igualdad. Comentabas 4 años, pero se actualiza cada año como obligación para la empresa. No es que se actualice, es que la vigencia máxima que se puede acordar del plan de igualdad es de 4 años, pero que la norma te dice que hay que crear una comisión de seguimiento para que garantice que todo lo que se ha negociado y se ha acordado en ese plan se lleve a efecto y que al menos a la mitad de la vigencia y a su finalización hay que hacer una evaluación y un informe de esa evaluación, y que como buena práctica pues entendemos que por lo menos anualmente esa comisión deberá de reunirse para ir impulsando la implementación de las acciones. Yo creo que a lo mejor no se estaba refiriendo tanto al plan de igualdad, sino hay 2 obligaciones fundamentales en igualdad: el plan de igualdad y el registro salarial. El registro salarial sí que tenemos que tenerlo de manera anual actualizado. Nosotros tenemos que tener un registro salarial en la empresa. ¿Y qué información va a recoger ese registro? Pues ahora en el año 2021 tenemos el registro de los salarios del año 2020. ¿Vale? ¿Qué pasará en el año 2022? Pues a febrero o marzo, cuando estén todas cerradas de manera definitiva las nóminas, se actualizará ese registro. Y ese registro tendrá los datos del año 2020. Entonces, eso sí que se va haciendo de manera anual. Nosotros, por ejemplo, lo que comenta Eva, ¿no? En el seguimiento del plan de igualdad, pues evidentemente uno de los puntos que se analiza es si el registro salarial se ha actualizado y si los datos del registro salarial siguen indicando los mismos valores que veníamos o no observando antes, y que también ayudará pues, para ver si las acciones que estamos acordando para implementar en algunos aspectos la igualdad, pues se está consiguiendo, pero a nivel jurídico, obligatoriamente todos los años hay que actualizar el registro salarial. O sea que ahora en breve hay que actualizar el del registro salarial para tener los datos del año natural 2021. Vale, muy bien. Otra preguntita. Por experiencia, empresas que no están obligadas por ley a hacer ese plan de igualdad, hay muchas que lo hacen, es decir, las de menos de 50 que no tienen esa obligación.
¿Lo suelen hacer? ¿Lo van a hacer? Por experiencia, ¿cómo lo veis? Bueno, ahora mismo la mayoría son con obligación, pero sí es cierto que existen ayudas y subvenciones dirigidas a empresas no obligadas y que muchas veces anima a negociar el plan, incluso cuando tiene previsión de crecer en los próximos años, tener ya un plan de igualdad negociado, aprovechando esos recursos y bueno, anticiparse a esa obligación. Anteriormente a la norma, al Real Decreto 6 de 2019, sí que había empresas, había bastante volumen de empresas que no estaban obligadas, porque antes la obligación nacía a partir de los 250. Pero bueno, ahora sí que son menos, ¿no? Porque ya son empresas más pequeñitas y bueno, y las empresas más pequeñitas sabemos que ponen el foco más en el negocio que a lo mejor en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar los recursos, porque hay subvenciones para empresas no obligadas, hay que aprovechar. ¿Nos podréis también pasar un poco el listado de subvenciones o un resumen de las subvenciones que existen para las empresas no obligadas? Es que eso se va saliendo, o sea, son convocatorias que se van publicando. Vale. Es raro que haya una convocatoria abierta. Anualmente suele sacar una convocatoria el Instituto de las Mujeres, que suele salir sobre abril-mayo. Y nosotros sí que cuando salen publicaciones solemos enviar comunicaciones, os podemos incorporar en nuestra base de datos si queréis para ir actualizando este tipo de información. Sí, porque y luego sí, ya a nivel autonómico. Eso, aparte de la estatal, luego a nivel autonómico normalmente también suele salir una ayuda, no solo para temas normalmente de planes de igualdad, sino también pues, para desarrollos cuando ya tienes implantado el plan de igualdad, para otros tipos de flexibilidad, en función un poco de la comunidad autónoma. Pero en general suelen salir, estuvieron paradas con el COVID, pero ahora mismo se están recuperando todas. Vale, pues sí, si nos incorporáis en esa lista de difusión, así nosotros podemos pasárselo también a los asociados y bueno, y a todos los amigos que tenemos. Es una base bastante importante para que puedan también estar informados de este tipo de cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que lo habéis explicado demasiado bien. Yo si me permites, Isabel, me gustaría hacer otra pregunta más, y es preguntar por las líneas de la inspección de trabajo. Ahora que ya sabemos la obligatoriedad y que realmente se está bajando el nivel del número de trabajadores y por tanto va a haber muchísimas más pymes que van a estar obligadas, ¿qué está haciendo la inspección de trabajo? Si sabéis las líneas de actuación. Pues mira, nosotros lo que estamos viendo es lo que os comentaba un poco antes, hasta este año incluido, cuando pues, hay inspecciones, la inspección ya está, o sea, de manera más o menos automática, cuando vas a la inspección ahora mismo te dice dos cosas. Ojo si tienes un ERE o sea, un ERTE con las exoneraciones, a ver cómo hacer los horarios, y tienes la obligación de tener un plan de igualdad porque ya está dentro de esa idea, ¿no? Y lo que están haciendo es, por ejemplo, cuando es una campaña, porque ya sabéis que la inspección trabaja por denuncias o por campañas que hay, ¿no? Si las campañas que tienen de inspección no están sancionando, o sea, salvo que vean un incumplimiento o una dejación absoluta por parte de la empresa, yo lo que estoy viendo es que no están sancionando, vas a la inspección, le dices pues que, bueno, en nuestro caso, evidentemente, que te estés trabajando con un experto externo en igualdad, y lo que hacen es eso, un requerimiento en el que te dicen que en un plazo X, pues más o menos entre 6 u 8 meses tienes que tener el plan de igualdad. Pero sí que nos están diciendo desde la inspección de que esta flexibilidad va a cambiar, que ellos sí que hay un tiempo en el que van a advertir, que van a requerir que se haga que se negocie de manera, pues decirlo, más o menos pacífica, pero que a partir de ahora no, o sea, a partir del año que viene la campaña de la inspección va a ser requerir, y si no lo tienes, sancionarán. Ya solo por el simple hecho de no tener el plan, ¿no? Eso por una parte, las campañas. Y luego, no sé si recordáis que dentro de la numerosa normativa que salió en la pandemia,
salió una actualización del procedimiento de la Inspección de Trabajo y se externalizó parte del análisis de la información que nosotros mandamos a la tesorería, bueno, y a la seguridad social, ¿no? Que se hace, lo que han hecho es desarrollar programas que de manera automática analizan la información. Bueno, pues esto es lo que os estábamos comentando de que se están haciendo de manera automática y estamos viendo inspecciones de trabajo que se ve que son automáticas, que se han hecho a través de ordenadores y que te dice, hemos analizado en atención a la información que has trasladado del grupo profesional 5, 4 y 10, hemos visto que tiene sesgo de género con esta brecha, porque me da estas diferencias de bases de cotización que me has informado y algunos conceptos. Explícame por qué no hay, el sesgo no es de género. Y entonces tú tienes que explicarle por qué entiendes que están estas diferencias. Y es la verdad increíble, porque no es solo que te estén mirando toda tu plantilla, no, pues van por grupos, van por algunos conceptos y te dicen lo que ellos entienden que son complementos que no tienen sesgo de género. Que eso sí que ya no me digas que son complementos que a su parecer no tienen sesgo de género, pero sí que está como mucho más focalizado y yo creo que esto, más allá de un poco la curiosidad de los textos, de las citaciones, marca un cambio de perspectiva. O sea, a lo que nosotros nos están diciendo es que las campañas van a seguir siendo contratos temporales, externalizaciones de servicio, bueno, campañas de prevención, maternidad e igualdad. Y entonces, por eso creemos que va a ser mucho más dura la inspección, porque ellos ya sabéis que trabajan por objetivos y los objetivos que se están marcando pues están variando, ¿no? Eso no quita luego, evidentemente, cada uno en su plaza sabe que hay inspectores que, bueno, son de una manera u otra, ¿no? Pero las cosas van a cambiar. Yo creo que es importante que tengamos esto bien cubierto, porque más, aparte, cubre lo que os decía, la presunción de inocencia. No es lo mismo ir con yo tengo todos mis deberes hechos que ir a justificar algo que tú no has trabajado, ¿no? Y luego temas también, por ejemplo, como el protocolo de acoso que decía antes Eva, que nosotros lo hacemos dentro de las empresas, tienen la obligación de tener un protocolo de acoso, no todas las empresas lo tienen, es algo que no parece tan importante, pero como vayas a la inspección y no tengas un protocolo de acoso te van a sancionar. Como vayas a la inspección y no tengas un protocolo claro de cómo trabajas en materias cuando hay una maternidad en tu compañía, te van a sancionar. Entonces, y las sanciones en esto son altas. Sí, entonces es importante garantizar todo, ¿no? Perfecto. Pues Cristina, de nuevo, gracias. Y gracias Isabel, también de AEGAMA. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? Nuestro presidente está teniendo problemas de conexión también. Yo veo que tiene todo apagado. No sé si me oís o no. Sí. Sí, ahora sí. Nada, que muchas gracias a todos. Yo creo que gracias a todos los ponentes, gracias a todos los que os habéis conectado y a vuestra disposición. Y como decía Isabel, vamos a distribuir copias de la presentación y colgaremos, a ser posible, mañana el vídeo en el canal YouTube de la asociación. O sea que a disposición de todos vosotros. Muchas gracias y buenos días. Hombre, Jesús, muchas gracias. De nada. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues si os parece, damos por finalizado el webinar. Os pasaremos la presentación. Intentaremos colgar ya mañana el vídeo la grabación de este acto en el canal YouTube de AEGAMA y os mandaremos el enlace para que los que no hayáis podido verlo o que lo podáis ver y los que queráis volver a verlo, pues que lo volváis a ver. Os pasaremos también la información con los datos de contacto de nuestros ponentes del grupo clave y nada, para lo que necesitéis, pues ya sabéis, aquí estamos. Muchísimas gracias Cristina y Eva por esta ponencia que la verdad que fue muy interesante. Y como habéis dicho, la igualdad llegó para quedarse. Con eso me quedo yo. Que tengáis todos un buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Pronto, gracias. Gracias, hasta luego.